Yo había quedado con ustedes de ver el día de hoy anestésicos inhalados. ¿Y por qué los anestésicos inhalados? Fíjense que actualmente los anestésicos inhalados son, ¿cómo decirlo? Son los fármacos que mejor me ayudan a mantener a un paciente en anestesia general, es decir, son los mejores fármacos, o dejen, a lo mejor no los mejores, pero los fármacos más utilizados para el mantenimiento de las condiciones en anestesia. Entonces espérenme, déjenme buscar una máquina bonita, porque quiero explicarles más o menos por dónde van y en qué van. Es esta que se ve. Está muy fea la resolución. No, pero quiero una que tenga el circuito puesto. No se ve esta, no se ve. Como colectiva. Espérame. Medical Buy. No la vamos a comprar, pero sí les quiero enseñar. Entonces, esta es mi máquina de anestesia. Esta es mi máquina de anestesia. Y este que está aquí, ¿la vieron? Este es un vaporizador. Y los vaporizadores son, digamos que, los depósitos que le ayudan a la máquina a mezclar los gases, es decir, aire, oxígeno, con estos medicamentos para que yo se los pueda entregar al paciente. Entonces, fíjense, aquí están localizados en la máquina de anestesia. Por ejemplo, esta máquina de anestesia los tiene acá. Estos son los vaporizadores. Este azul es de desflorane, este amarillo es de isoflorano, pero hacen lo mismo exactamente. Este con un sistema electrónico, pero también lo que está haciendo, o lo que va a hacer es tomar el medicamento que está en forma líquida y mezclarlo con los gases que vienen aquí. Y lo que hace la máquina es eso, agarrar los gases medicinales, combinarlos a una presión adecuada a través de un circuito y yo se los pueda proporcionar a mi paciente. Por ejemplo, otra. Esta es una mucho más viejita. Fíjense, este es un vaporizador. Este aquí es un vaporizador. Yo lo que pongo el vaporizador y acá lo estoy midiendo y graduando en algo que se llama volúmenes por 100. Ahorita vamos a explicar. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, estas dos salidas es donde yo conecto mi circuito anestésico. Entonces, este circuito anestésico llega directamente al paciente. Déjenme ver si por aquí tengo. Miren, aquí en la que puse hace ratito se ve mejor. ¿Ya vieron? Aquí sale una de inspiración y otra de expiración. En estos canisters que están vacíos acá, pongo algo que se llama cal sodada, que es un compuesto que me permite absorber el CO2 y que no se acumule en el paciente. Y máquina de anestesia es un tema solito, pero realmente es como complicado verlo en nuestra clase de introducción. Pero yo lo que quiero que entiendan es que los anestésicos volátiles o inhalados son medicamentos que solamente puedo administrar con la máquina de anestesia. Y es más, aquí este es una máquina de anestesia también. Y de hecho es como una muchísimo más sencilla, fíjense. Este es el vaporizador, yo aquí lo abro y aquí le vierto el medicamento, aquí veo cuánto medicamento tengo y aquí estoy regulando cuánto medicamento estoy distribuyéndole al paciente y hago una relación directa en lo que de aire y oxígeno para hacer una mezcla de gases, para no tener oxígeno al 100%, dependiendo de lo que necesita el paciente, y regulándolo. Pero al final es eso. ¿Y por qué digo esto? Porque finalmente ahorita van a entender todos los usos. Y hace rato que estaba yo haciendo la revisión de por qué
¿Por qué utilizamos tanto los gases anestésicos? Porque si se dan cuenta, todas las máquinas, ¿ya vieron? Todas estas máquinas, es más, esta que se ve muy acá, aquí no se ve muy bien, pero aquí en medio debe tener mis vaporizadores. Por ejemplo, otra máquina. Esta es una clásica, que es la Drega, perdón, se pronuncia Drega o Drager, y estos son los vaporizadores. Este, que es moradito, es de isoflorano, y este amarillo es de desflorano. ¿Ya vieron? Entonces, por ejemplo, esta máquina de anestesia no tiene vaporizadores, pero estas dos piezas que se ven aquí son exactamente como los lugares donde va empotrado, porque estos pueden ser intercambiables, es decir, yo puedo poner uno de desflorano, uno de isoflorano, uno de alotano, etcétera, 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 dependiendo de lo que yo necesite con el paciente, porque hay como indicaciones para el uso actualmente. Aunque también actualmente los dos digamos que, fíjense, los dos medicamentos que utilizamos frecuentemente son desflorano y sevoflorano. Y es más, fíjense, ¿dónde está aquí? Estos son los vaporizadores, ¿no? Y están de diferente color porque tiene que ver con el tipo de medicamento. Aunque alotano, que es rojo, y mexiflorano, estos dos ya no se utilizan. Los que realmente se utilizan, les digo, son, ¿dónde están? Vamos a ponerlo aquí. Fíjense. Estos dos, pero es un 51 de desflo, aunque también depende mucho del lugar, porque por ejemplo hay lugares donde jamás han dado una anestesia con desfloran. Este es uno de desfloran, que es azul. Y de hecho, este es el único que necesita estar conectado a la corriente eléctrica porque el medicamento necesita ser procesado diferente para hacer la mezcla de gases. Es decir, lo calienta y lo tiene que poder, para poderlo administrar. Pero entonces, todos estos medicamentos, por ejemplo, el Ceborane, vienen en estas presentaciones. ¿Sí? Es decir, si se dan cuenta, esta es la presentación del medicamento. Y no viene más que es un líquido al 100% de Ceborane con una presentación de 250 mililitros. Es decir, es un medicamento que no tiene, digamos, fíjense, este es de 100 mililitros para inhalación. No tiene una indicación como el resto de los medicamentos. Este también es Ceborane. Fíjense cómo viene la presentación. El Cebofast. Bueno, aquí no se ve bien. Otro tipo de Ceborane. ¿Por qué? Porque realmente quien pone la dosis del medicamento es el anestesiólogo con la máquina de anestesia. Eso es lo que quiero que quede claro. Y ahorita van a entender por qué. Por ejemplo, este es isoflorano y el isoflorano también, si se dan cuenta, fíjense. Instrucciones para su uso es el instructivo. ¿Por qué? Porque lo tiene que aplicar un anestesiólogo con una máquina de anestesia. Eso esto es como una presentación. Por ejemplo, aquí hay otros. Este es desflorano y tiene una botella bien distinta a las demás porque este necesita ser, es como muy volátil y tiene una válvula especial para que no se fugue. El Etran, el enflorano, este ya no se utiliza en México desde hace muchos años. El alotano tampoco. Yo, la última vez que utilicé alotano fue como en el 2008 en el Hospital Infantil de México, donde todavía hacían unas sedaciones con alotano para pacientes pediátricos. Y eso era para lo único que se utilizaba, para sedaciones rapidísimas por sus características farmacológicas. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque, fíjense acá.
toda esta revisión que hace rato hice para que, para que quede más claro. Este es el medicamento que digamos, el 90% de las anestesias generales están basadas. Entonces, cuando yo estoy hablando de una anestesia general balanceada, es que estoy balanceando el opioide que utiliza, remifentanil, fentanil, morfina, etcétera, etcétera, con un anestésico volátil, con un anestésico inhalado. Entonces, yo al utilizar el medicamento inhalado, puedo disminuir la cantidad de opioide que le estoy dando a mi paciente. O al revés, puedo aumentar la concentración del opioide y disminuir la del... Pero estoy balanceando entre los dos una anestesia general. Una anestesia total intravenosa requiere hacer esto, pero sin el gas. Entonces, ¿por qué esto es complejo? Es bien complejo porque si tú agarras al primer anestesiólogo que conozcas, que no sé yo, le dices, oiga, doctor, ¿cómo funcionan los anestésicos inhalados? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Te va a decir, muy fácil, no sabemos. Sí, ¿cómo que no sabemos? Pues es que sí, nada está todavía como comprobado al 100% el mecanismo de acción de los anestésicos locales. Lo único que sabemos es que sí, el paciente con una dosis adecuada, en condiciones adecuadas, no se va a mover ante el estímulo quirúrgico. Es decir, yo agarro a cualquiera de ustedes, les pego la mascarilla, pongo mi oxígeno a 2 litros por minuto y de repente agarro el sevoflurano y lo abro a unos 4 volúmenes por ciento. En unos 2 minutos voy a tener a esa persona completamente dormida. De hecho, yo le puedo pellizcar y el paciente no se va a mover. ¿Por qué sucede esto? O sea, ¿por qué lo estoy durmiendo? ¿Por qué logré hipnosis en este paciente con este medicamento que no sabemos perfectamente cómo está funcionando? Bueno, lo complejo es esto, pero tiene 2 formas de mirarse. Por ejemplo, este capítulo que viene en este libro que ya tienen, que es el Miller, habla precisamente de esto. Fíjense. La anestesia consiste en componentes o sustratos fisiológicos independientes y separables, cada uno con mecanismos diferentes, aunque probablemente solapados en diferentes puntos del sistema nervioso central. Es decir, para que yo esté despierto o dormido, muchas interacciones a muchos niveles tienen que darse. Entonces, son desde cómo yo puedo hacer una inhibición talámica para cómo asciende la información en la corteza, hasta cómo yo puedo hacer un control a nivel de la médula espinal para coordinar la inmovilización del paciente. Es complicado. Entonces, la otra que también sabemos perfectamente es que la potencia de los anestésicos se correlaciona a su liposolubilidad. Es decir, tiene dianas hidrófobas. Su conformación física, o la conformación física, mejor dicho, de los anestésicos inhalados, permite que se pueda repartir fácilmente y llegar a sus dianas hidrófobas. Y las dianas hidrófobas, el libro las habla de forma muy abierta porque son muchas. Y de hecho es lo que vamos a ver. Fíjense. Estos son la mayor parte de los anestésicos inhalados. Este es el que ya nos utiliza, que estábamos diciendo, que es el alotano, el isoflorano, sevoflurano, óxido nitroso, xenón, desflurano, y estos 2 que no me voy a ni siquiera preocupar por tratar de pronunciarlos. Pero lo que sí quiero que entiendan es que estos 3, desflurano, isoflurano y sevoflurano, son los que utilizamos actualmente. Estos 3, sevo, iso y desflurano.
El óxido nitroso se utiliza o lo utilizaban principalmente, como este es el famosísimo gas de la risa, y este es el único, de hecho, de todos los anestésicos inhalados que tiene propiedades analgésicas. Pero si se dan cuenta, también es el más chiquito de todos los compuestos. ¿Ya vieron? El nuevo que se está utilizando, y de hecho es absolutamente caro, cuesta como los 100 mililitros de xenón, deben de estar como alrededor de los 50,000 pesos. Una cosa así, es absurdamente caro. Es un medicamento inhalado que interviene en muchos de estos dianas hidrófobas y que tiene que ver con el control del sistema nervioso central. Entonces, lo primero que podemos observar es que realmente son partículas muy pequeñas. Obviamente se comportan como gases, y este comportamiento de gas me permite poderlo introducir fácilmente al cuerpo, distribuirlo fácilmente, y es más, el metabolismo también es muy benigno, por decirlo así. La interacción del metabolismo con los anestésicos locales es muy baja. ¿Y por qué? Porque es una molécula tan chiquita que así como entra, prácticamente sale. Es decir, llega a ese efecto y se va eliminando dependiendo de cambios de presión. Es decir, yo en el alvéolo primero dejo mucho, como no tengo nada en la sangre, pues se mete fácil, ¿no? Donde hay mucho, donde hay poco. Como hace el intercambio del oxígeno en el sistema alvéolo capilar. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy disminuyendo las concentraciones? Eventualmente el tejido va a dejar ese medicamento y va a también ser eliminado. Entonces, al rato vamos a hablar de los niveles de metabolismo que existen y de las interacciones que hay con algunos sistemas enzimáticos que intervienen, pero generalmente son muy benignos por eso. Y eso también es como bien importante en el uso de los anestésicos. Esto es bien importante, y esto es lo que explica finalmente el mecanismo de acción, pero porque se ha demostrado que ahí tiene de cierta forma alguna interacción. Ay, perdón. Entonces, si estamos hablando de proteínas, estamos hablando prácticamente de muchísimos compuestos, ¿sí? De receptores, estamos hablando de canales iónicos, receptores, proteínas de señalización, todo lo que tenga que ver con proteínas. Los anestésicos volátiles o los anestésicos inhalados pueden tener efecto. Es decir, al contacto pueden cambiar su conformación. Y eso hace que reaccionen, que se inhiban o que se exciten. ¿Saben? Por ejemplo, a nivel de potencial de acción, que ya saben que es el cambio de polaridad en la membrana celular y que está dado por canales, por concentraciones iónicas, por muchas cosas. Este descenso de la amplitud es que realmente tienen interacción en los canales de sodio. ¿Cómo? Exactamente no se sabe, ¿no? Lo mismo pasa en el sistema cardiovascular, y en el sistema cardiovascular es bien complejo porque el uso de los anestésicos inhalados deprime el sistema nervioso, aparte de deprimir el sistema nervioso central, deprime el sistema cardiovascular. Entonces, puede provocar bradicardia, hipotensión, y tiene esta interacción. Lo mismo, inhibe, estos gases inhiben. Transmisión sináptica inhibitoria, es decir, lo que yo hago con el sistema GABA-glicina, ¿no? Es decir, el sistema GABA-glicina es el sistema que utiliza la comunicación de inhibición.
Y esta comunicación de inhibición, ¿por qué se lleva a cabo? Uno, lo que estoy diciendo, no sabemos, pero puede aumentar la liberación de la glicina o de la GABA, o puede tener una digamos que excitación a nivel de receptores, o puede hacer al receptor más sensible, por decirlo de alguna forma. Al mismo tiempo, tiene en la transmisión sináptica, tiene una interacción en la transmisión sináptica excitatoria. Es decir, hacen lo inverso. Si yo, para provocar depresión, para provocar hipnosis, sedación, inmovilidad, estoy trabajando, aumentando los efectos del transmisor o los efectos de la liberación del transmisor, yo hago lo contrario, o estos fármacos lo que hacen es lo contrario, que es el descenso de la liberación del transmisor y el descenso del efecto del transmisor. Entonces, estos receptores excitatorios como los N-metildeaspartato, los canales de sodio de K2P, todos estos que tienen que ver con la excitación, al final son deprimidos. ¿Dónde más? En las redes neuronales, en el circuito neuronal. Entonces, estas potencializaciones a largo plazo y depresión a largo plazo alterada tiene que ver con plasticidad sináptica. ¿Y esto qué significa? Que, por ejemplo, con dosis muy pequeñas de fármacos como el desflorano, que tiene un coeficiente de partición sangre-gas muy bajo y que actúa muy rápido, yo con una dosis muy pequeña puedo provocar amnesia. Y puedo provocar no solamente sedación, es decir, no sabemos de qué forma este circuito neuronal, esta interacción bien compleja entre cómo están conectados los distintos sistemas del cerebro. Recordemos que las neurociencias actuales no consideran como sitios únicos, por ejemplo, ni siquiera para el movimiento, o la memoria, o la vista, sino es la interacción de muchos lugares. Es decir, cuando yo estoy diciendo que, por ejemplo, quiero mover mi mano, cerrarla y abrirla, ¿cuántos lugares se tienen que activar? ¿No? La corteza prefrontal, la corteza premotora, motora, los ganglios basales, el tálamo, el cerebelo, la médula, todo eso. Toda esa interacción tiene que hablar solamente cuando yo digo movimiento. Entonces, estos circuitos neuronales que también explican la conciencia, que explican la memoria, que explican muchos, se ven afectados por estos medicamentos, ¿no? Entonces, es lo mismo con las redes neuronales. Entonces, fíjense qué es lo que causan, ¿no? Por ejemplo, en el sistema nervioso central, ¿no? Neocorteza, hipocampo, amígdala, todos estos sistemas precursores que tienen que ver con, desde la coordinación de las respuestas básicas, como miedo, como sentimientos, como los sistemas básicos también a nivel de trompo encefálico, de médula espinal, todas estas cosas, lo que están, fíjense, cambiando los ritmos de estabilidad. ¿Cómo explicarlo mejor? Esto es lo que está haciendo, cómo logro sedación y amnesia, es realmente, si se dan cuenta, cómo están implicados todo esto al mismo tiempo. Todo esto al mismo tiempo. Porque al final, les digo, la explicación de cómo yo puedo estar despierto, puedo recordar algo, cómo puedo ver algo, cómo puedo tener sentimiento ante un recuerdo o la provocación de todos estos sistemas hipercomplejos. En todos estos niveles, los anestésicos inhalados tienen injerencia. Y lo que les explicaba al final, y en el sistema cardiovascular, fíjense, también tienen ahí. ¿Por qué? Porque también, digamos que los anestésicos locales tienen acción
en todas las células excitables. Y todas las células excitables, recuerden cuáles son: neuronas, músculos y algunas glándulas. Entonces es súper complejo. Entonces, por eso, cuando ahorita van a ver lo que concluye el final del capítulo, cómo explica el no sabemos cómo, pero sí sabemos que actúa a ese nivel. Es concluido aquí, y que estamos todavía en pañales para entender cómo funcionan algunas cosas. Ay, ¿dónde estaba aquí? Porque yo lo decía. ¿Cómo se administra los anestésicos locales? Que es algo a lo que quería yo llegar. Fíjense que cuando se descubrieron, si ustedes recuerdan la historia de la anestesia, como las primeras anestesias eran dadas con éter, con cloroformo, con estos medicamentos volátiles que podían ser inhalados y pasar rápidamente al torrente sanguíneo, y del torrente sanguíneo a los órganos diana, y de los órganos diana a estas proteínas interactuar a muchos niveles. Poco a poco se fueron desarrollando sistemas más profesionales para la administración de estos. Y aquí es donde entran las máquinas de anestesia, estos sistemas en los cuales yo tengo, digamos, en un tanque de oxígeno o en un tanque de estos enormes que están en los hospitales y que están distribuidos a las paredes de nuestras instituciones a grandes presiones. Es decir, la presión que tiene el oxígeno en la pared tiene que ser disminuida para que yo no dañe el alvéolo, que es una estructura súper chiquita, ¿cierto? Que yo no pueda causar digamos, esta lesión por presión. Las máquinas de anestesia se crearon para cambiar o para administrar bien estos medicamentos. Entonces convierten las presiones altas que hay en las paredes, que vienen de estos tanques enormes, y lo que hace es, de un sistema de alta presión, lo convierte en un sistema de baja presión, y al convertirlo, yo puedo mezclarlo con medicamento para brindárselo al paciente. Entonces, yo, dependiendo del medicamento, los vaporizadores vienen regulados diferentes. Entonces, ¿qué es o cómo yo mido la cantidad, o cómo yo sé cuánto ponerle a un paciente de anestésico inhalado? Fíjense, con esto que se llama CAM, la concentración alveolar mínima. Y la concentración alveolar mínima de un anestésico inhalatorio a presión atmosférica es la necesaria para impedir el movimiento, una respuesta a un estímulo doloroso en el 50% de las personas. Así está definido en CAM. Una vez más, la concentración alveolar mínima de un anestésico inhalatorio a presión atmosférica como la necesaria para impedir el movimiento en respuesta a un estímulo doloroso en el 50% de las personas. Una vez más, yo agarro uno de ustedes, le pongo el anestésico con oxígeno y le pongo más o menos 2 volúmenes por ciento de sevoflurano, y así le hablo, porque viene en volúmenes por ciento el vaporizador. A ver si, creo que lo tengo aquí abierto. El vaporizador viene, a ver si... De hecho, no está... Tenemos acá, ¿no? Me quiero volver chungo. Estos. Fíjense. Aquí vienen regulados. Creo que se va a ver mejor. Aquí, ¿ya vieron? Volúmenes por ciento. Entonces, en este que es de desflorano, el CAM de desflorano son más o menos 6 volúmenes por ciento. Es decir, yo le abro y lo pongo aquí en 6. Entonces, teóricamente, con estos 6 volúmenes por ciento,
el 50% de las personas alcanza la inconsciencia y aún con un estímulo quirúrgico no son capaces de moverse. ¿Sí se entiende este concepto? De que es... Entonces, en el otro 50% de las personas necesitan más como dosis para hacer ese efecto. Fíjate que ahí entramos como en cuestiones de estadística, porque pueden utilizar menos o pueden utilizar más. Tú lo único que estás haciendo con este CAM es estandarizar que la mayoría de las personas van a necesitar ese 6%. Esos 6 volúmenes por ciento se llaman. ¿Sí, Carmelita? Sí, Entonces, en la mayoría de las personas con 6 volúmenes por ciento de desflorano, tú las pellizcas y no se mueven. O con, por ejemplo, el sebo son 2.1 volúmenes por ciento. Este es de sebo. ¿Sí? Aquí le abres. ¿Ya viste cómo viene graficado diferente? O sea, tú puedes regular todavía más lo que hay entre 0 y 1. ¿Ya viste? Por ejemplo, tener un Mac Awake o un Cam Awake de 0.8 para, por ejemplo, cuando yo tengo el paciente con sedación y no tiene estímulo quirúrgico, yo manejo un poquito menos del CAM y el paciente se mantiene dormido. Pero depende del medicamento, cómo va a ser su vaporizador, y cada medicamento, sobre todo estos tres que estamos hablando, los principales, sevoflurano, desflurano, isoflurano, va a ser el MAC, ¿no? Por ejemplo, el el ISO, ¿dónde está el ISO? Este es de ISO, pero no se ve bien aquí. El ISO, su MAC es más o menos de 1.2. Entonces regresamos a lo que estábamos diciendo. Entonces, esto es bien importante porque fíjense, la CAM es similar a la concentración para un efecto del 50% de la dosis fue a 50. ¿Por qué? Porque las concentraciones de los anestésicos inhalatorios reflejan las concentraciones en los otros órganos tras el equilibrio que se alcanza en los órganos bien perfundidos como el encéfalo y el corazón. Es decir, yo le estoy metiendo suficiente medicamento para que pueda hacer efecto. Es como algo así como una vida media alfa. ¿Sí? Algo parecido a eso. Entonces, ¿por qué? Fíjense. ¿Y por qué es bien importante? El concepto de CAM aportó a los investigadores y a los clínicos una referencia universal para medir un criterio de valoración anestésico definido, que es exclusivamente la inmovilidad, permitiendo las comparaciones apropiadas de los resultados experimentales y acelerando la investigación de laboratorio clínica y de los mecanismos anestésicos. Es decir, en los 60, en estos estudios clásicos, lo que hicieron es medir la mayoría de las personas con que se quedaban dormidas y no despertaban ante un estímulo. Estos estudios actuales y, por ejemplo, toda esta interacción que tiene en los sistemas de memoria, de sedación, de inconsciencia, de inmovilidad, además hasta de sueño, han sido y siguen siendo estudiados hoy en día, porque no tenemos una respuesta exacta de cómo funcionan estos medicamentos. Espérame que me estoy emocionando. Porque habíamos dicho que los pilares de la anestesia son la hipnosis, la amnesia, la relajación neuromuscular. ¿Se acuerdan? Entonces, finalmente, sabemos perfectamente que la anestesia consiste en componentes o sustratos separables, al menos parcialmente independientes, cada uno con mecanismos diferentes. Lo mismo, cada uno de estos medicamentos de la memoria, de la conciencia, del sueño, de cómo reaccionan los sistemas de control, el simpático, el parasimpático, etcétera, 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 son mecanismos
que interactúan muchas estructuras al mismo tiempo, inhibiendo y excitando en estas redes de comunicación hipercomplejas. Por ejemplo, hoy en día sabemos que la inmovilización es el principal indicador de la CAM, se debe gran parte al efecto de la médula espinal en los anestésicos inhalatorios. Es decir, si el paciente no se mueve es porque el sistema está condicionado por estos medicamentos a nivel de la médula espinal. Entonces, fíjense, el mismo capítulo habla de esta diversidad de posibles dianas anestésicas y de cómo hay, por ejemplo, esta correlación directamente entre amnesia, inconsciencia y movilidad y cómo están retroalimentándose hacia arriba y hacia abajo. Porque al final no son lugares específicos donde trabaja el medicamento, sino la interacción que tienen estos órganos para poder hacer la coordinación. Por ejemplo, cuando hablamos de esto, de por qué no se mueven, en este experimento que se hizo también hace muchos años, lo que hicieron es quitarle a las ratas, cortar la corteza. Y el CAM seguía siendo el mismo y el paciente seguía inmóvil, fíjense. La descerebración mediante extirpación del prosencéfalo por delante de la línea negra no altera la CAM de isoflurano en ratas. Entonces, el paciente sigue sin moverse aún sin tener corteza. Lo que quiere decir de forma indirecta que los anestésicos suprimen la respuesta reflejada en la retirada defensiva a la estimulación nociva transmitida al asta dorsal por nervios sensitivos a nivel medular. Los estudios actuales se centran en identificar los sustratos moleculares y valores anatómicos de este efecto. Es decir, sabemos qué hacen a este nivel por este tipo de experimentos, pero no sabemos exactamente a nivel molecular qué es lo que está sucediendo. Y eso es lo complejo. Entonces, es lo que estamos hablando de la inmovilidad. Y es esto, por ejemplo, la inconsciencia, ¿no? ¿Cómo estos medicamentos llegan a la inconsciencia? Pues no sabemos. Pero fíjense, la conciencia es una cualidad de la mente que es fácil de reconocer, pero difícil de definir. Por todas las implicaciones que tiene y todos los mecanismos que la provocan. Fíjense, y esto es lo que estábamos haciendo como mucho hincapié. La neurociencia contemporánea ha reemplazado la versión cartesiana de una estructura encefálica diferenciada como el centro de la conciencia. Es decir, no hay un solo lugar que yo le pueda decir, esto es lo que provoca mi conciencia. El concepto, por el concepto que la conciencia requiere la integración de la información entre múltiples regiones encefálicas a través de redes cerebrales de gran escala. Entonces, por esto no sabemos. Lo mismo tiene que ver con la memoria. Por ejemplo, ¿dónde más se cree que yo puedo causar inconsciencia? A nivel de tálamo. ¿Cómo? Si yo cierro el tálamo, si yo actúo directamente sobre el tálamo lo que está haciendo es una inhibición de la información que le va a llegar a la corteza. Y en la corteza se hacen todos estos procesos de reconocimiento, de sensación, de planeación, de estos procesos realmente superiores. Entonces, la alteración de la transferencia talámica es realmente lo que puede condicionar estas alteraciones sobre la conciencia, ¿no? Y provocar hipnosis en los pacientes. Y, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? A lo mejor una de las preguntas que pueden tener ahorita es ¿cuál es la diferencia real entre lo que hacen los anestésicos inhalados y lo que hacen realmente los anestésicos intravenosos, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que por ejemplo, el propofol, que es GABAminérgico, ¿dónde trabaja, no? ¿Dónde tenemos receptores GABA y qué puede hacer? Y por eso puede provocar. Pero si ustedes analizan a los anestésicos locales, que son moléculas más chiquitas, también trabajan ahí, pero trabajan en muchos otros lados. Estos son más experimentos. Lo mismo con la sedación. Y, por ejemplo, lo que cambia o lo que yo puedo lograr con la sedación, que es como la disminución de la actividad del estado de alerta, del despertar y de la vigilancia, que se encuentra en un continuo conductual que conduce a la hipnosis,
es decir, un estado de depresión de la conciencia en el cual puede ser interrumpido con un estímulo. Yo puedo tener una sedación y yo puedo de repente estimular al paciente y el paciente despertar. Por ejemplo, el paciente puede tener un CAM de 0.5 o de menos de 0.5, es decir, con el desflorano tenerlo a 3 volúmenes por ciento, o si es el ceborano, puedo tener 0.8 volúmenes por ciento y el paciente está dormido, tiene una sedación, pero yo le estimulo y él despierta. Al final, sí tiene que ver con concentraciones. Entonces, todas estas cosas son, al final, como bien importantes. Pero, por ejemplo, lo que también se ha estudiado en estos medicamentos, y eso sí lo voy a hacer un poquito más grande, fíjense, es que sí tienen mucha interacción en los mecanismos cardiovasculares. Fíjense que como trabajan a nivel proteico, y que finalmente la excitabilidad del corazón tiene que ver con su autorregulación en cuestión de excitabilidad, de cómo condicionan potenciales de acción a través de la entrada y salida de cationes y cómo se mantiene positiva la membrana por cómo hay este metabolismo del calcio, etcétera, etcétera. Todos estos mecanismos súper complejos, los anestésicos volátiles los inhiben. Deprimen la contractilidad, reducir la disponibilidad del calcio y la sensibilidad del calcio al aparato contráctil. Es decir, interactúan para que no haya tanto calcio y esto quiere decir que no tiene ni tanta fuerza ni tanta frecuencia y va obviamente a condicionar una disminución en el gasto, es decir, la cantidad de sangre que el corazón puede expulsar por minuto. Y todo esto tiene que ver con la inhibición, los aumentos, como por ejemplo, aquí estaba, cómo se mete, por ejemplo, con los canales de tipo L, los que producen las mesetas, cómo también tiene que ver cómo puede ser arritmogénico por esta interacción. Como, por ejemplo, aquí estaba más para abajo. ¿Se acuerdan de los canales de dihidropiridina y de rianodina? Que son las proteínas que utiliza el corazón para meter calcio y sacar más calcio, el calcio mediado por calcio y tener más contractilidad. Bueno, el alotano se sabe que trabaja a nivel de la rianodina, que puede provocar una entrada sin control del calcio, y esto puede provocar esto que ya había yo platicado algún día, que es la hipertermia maligna y que puede matar a los pacientes. Por eso, y es una de las razones por las que, por ejemplo, el alotano ya no se utiliza. Y se asociaba mucho los relajantes despolarizantes más alotano podrían provocar en algunos pacientes con deficiencias genéticas este padecimiento, esta hipertermia maligna. Por ejemplo, no tenemos idea, sigue siendo un enigma, cómo chingados funcionan los anestésicos locales a nivel de la inhibición de los efectos. Lo que sabemos es que lo deprime. Todos los anestésicos volátiles producen depresión respiratoria. Punto. Entonces, todas estas cosas que estamos platicando tienen que ver, ¿no? Y aquí y lo que explica también este capítulo, que está padrísimo, es, por ejemplo, el desflorano y el propofol, cómo pueden interactuar a nivel de estos canales canales iónicos para hacer inhibición. No trabajan exactamente en el mismo lugar, pero provocan respuestas similares, pero son moléculas diferentes.
lo que estábamos diciendo, la potencialización de los receptores GABA y glicina, que ambos son inhibidores. ¿Y dónde más está? Todo esto. Al final, la excitabilidad neuronal, todo esto, la liberación de GABA, cómo los hace todavía más sensibles. Y me estoy apurando porque ya está acabando el tiempo. Pero, ¿dónde está esto? Fíjense. Y lo único que les voy a leer es esto, porque todo esto ya lo platicamos. Ahora está claro, el estado combinado de anestesia y sus componentes esenciales, la amnesia, la sedación, la inconsciencia y la inmovilidad, son estados conductuales separables in vivo que tienen reproductibilidad limitada in vitro, es decir, son difícilmente analizados. La resolución de estos fenómenos a nivel molecular y celular es el límite de la neurociencia contemporánea. Háganme el chingado favor. Es decir, son procesos tan complejos que la neurociencia es donde está realmente parada. O sea, no sabemos por qué pensamos lo que pensamos, por qué hacemos lo que hacemos. Y esto podría explicar también por qué todavía no sabemos muchas cosas con relación a nuestra sexualidad, a los roles de género, a los comportamientos agresivos, a la depresión, la mayoría de los comportamientos psiquiátricos, todos los comportamientos psicológicos. Es decir, todas estas temas tan complejos, todavía estamos en pañales para saber qué puede suceder. Mira nomás cuántas referencias bibliográficas tiene este anestésico. Y fíjense, anestésicos inhalatorios, mecanismos de acción. ¿Cuáles son? No sabemos. Solamente sabemos a qué nivel actúan, pero no sabemos por qué. Ese es el resumen. Ahora, la farmacocinética de los anestésicos inhalatorios. Captación, distribución y metabolismo. Y con esto voy a terminar, porque realmente igual es mucho y tiene que ver más como con la física de mi máquina de anestesia, de cómo yo la administro, pero para que quede un concepto general y podamos seguir avanzando en esta introducción, realmente fíjense, ¿cómo yo mido los anestésicos? Por ejemplo, si yo tengo 1.5 de isoflorano, ¿se acuerdan que es más o menos un cam de isoflorano? 1.5 volúmenes por ciento, mejor dicho, ¿no? Con aire, es decir, 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. En mi máquina de anestesia proveída al paciente, lo que yo le estoy aplicando al paciente. Es decir, le estoy dando oxígeno, nitrógeno y el medicamento, ¿cierto? Ustedes están juntos, mezclados en este aire que está dándole al paciente. Entonces, ¿cómo yo lo analizo? Con las presiones parciales. Y acuérdense que la presión parcial de un gas es el peso que tiene este en relación a la presión atmosférica. Es decir, a una atmósfera. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo cuando tengo esta concentración voy a tener ¿cuánto de oxígeno? ¿Cuál es la presión parcial del oxígeno? Es multiplicar 760 por 0.21, son 157.2. ¿Cuánto tengo de nitrógeno? 760 por 0.79 son 591. ¿Y cuánto sería la presión parcial del isoflorano? Pues obviamente 760 por 0.15. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería? 11.4 milímetros de mercurio. Esto es más o menos lo que estoy aplicándole y es como más o menos se mide. Entonces, esos cálculos sí van a variar dependiendo de la altura donde se encuentre el paciente. No es lo mismo dar una anestesia a nivel del mar que en un avión despresurizado por todos los mecanismos fisiológicos que ustedes conocen perfectamente. Pero fíjense, y esto es como lo importante y estamos a punto de terminar. Las características químicas, sobre todo en su peso molecular,
¿Se acuerdan cómo vimos? El óxido nitroso, que es el más chiquitito, también, fíjense, es el más rápido. Es más, quiero que vean estos números en relación a estos números. Es decir, estos coeficientes de distribución hablan de lo fácil que se puede mezclar una sustancia en otra. ¿Y qué tan fácil va a ser? Es decir, si tú tienes, por ejemplo, el café, si tú tienes un grano de café y se lo pones agua y lo mezclas, si el grano es tal cual, así arrancado del árbol, finalmente va a tener un coeficiente de distribución altísimo, es decir, va a ser muy difícil que se mezcle el agua con ese grano de café. Pero ¿qué pasa si yo tengo una cucharada o el mismo peso de ese café, pero en una solución soluble, como la del Nescafé o la del Taster's Choice o la del Portales o la que quieran? Sus componentes físicos son diferentes, lo que permiten ser mejor distribuidos. Tienen un coeficiente de distribución más bajo. Es decir, entre más grande sea la partícula o su peso molecular, su distribución realmente va a variar su coeficiente de distribución. Entonces, si se dan cuenta, vamos a analizar el más rápido es este, que es el óxido nitroso, pero también es el más chiquito. Y los que utilizamos son estos tres. ¿Que ya vieron? El isoflorano es el que más lento se distribuye. El desflorano es el que más rápido. Y el sevoflorano un poquito más. Este punto 65, punto 45 y 1.4 son bien importantes para explicar lo rápido que pueden trabajar o lo rápido que se pueden distribuir. Por esto. Por ejemplo, este es un ejemplo exclusivamente del isoflorano, que tiene una distribución de un coeficiente de partición sangre-gas y cerebro-sangre más o menos elevado. Es decir, este es el gas en el aire o mezclado con oxígeno y nitrógeno. Pues, ¿qué pasa cuando entra la sangre? Pues obviamente estas características van a hacer que se mezcle. Y esta mezcla va a poder llevar de la sangre al cerebro. Pero yo lo que estoy explicando es cómo necesito o cuánto necesito para poder llegar a este punto, es decir, de llevarlo desde el alvéolo hasta el cerebro. Y dependiendo del tamaño y el tipo de partícula es como va a ser más rápido la llegada aquí. En el estado de equilibrio definido por la presión parcial del isoflorano igual en todos los compartimentos en un volumen de sangre contiene 1,4 veces la cantidad de isoflorano que el mismo volumen de gas alveolar. ¿Sí? Entonces, este le va a costar muchísimo más trabajo y por eso mantiene, si se dan cuenta, un CAM muchísimo más bajo que el resto. Por ejemplo, ¿cuál es el CAM del ISO? 1.5, por ahí. Pero ¿cuánto es el CAM del sevoflorano? Es 2.1, en los niños 2.6. ¿Cuánto es el CAM del desflo en el isoflorano? Digo, en el desflorano. Pues es de 7 volúmenes por ciento. Es decir, voy a necesitar más para poder hacer estos efectos. Pues tiene que ver con su tamaño, directamente. Como la presión parcial es la fuerza termodinámica que mueve el gas dentro de un sistema, los anestésicos se desplazan de entre las regiones de presión parcial elevada a las de presión parcial baja. Es decir, yo tengo mucho en el alvéolo y nada en la sangre, va a pasar fácil del alvéolo a la sangre. Y luego, como no tengo nada en el cerebro, cuando la sangre, esa sangre con gas llega al cerebro, va a llegar a él. Entonces, esa es la explicación súper, ¿cómo se llama? Grandes rasgos. Entonces, fíjense en estos tiempos que maneja, como cuánto necesito y cuánto puedo hacer. Y ya para terminar, fíjense, ¿qué es lo que estoy haciendo? Este es el vaporizador que está en mi máquina de anestesia.
que con la máquina va a meterlo al circuito y en el circuito lo lleva al alvéolo y del alvéolo lo va a llevar al pulmón y del pulmón lo lleva a la sangre y de la sangre lo va a llevar a los distintos compartimentos, la pulmonar, el músculo, la grasa, dependiendo de obviamente qué tan, ¿cómo decirlo? Si se dan cuenta, a mayor irrigación voy a tener mayor cantidad de este medicamento aquí. Entonces, todo esto, y ya lo único que les voy a mostrar, porque yo sé que esto está como súper denso, pero no quiero hacerlos bolas. Fíjense, ¿cómo se distribuye? La sangre que abandona los capilares pulmonares entra en la vena pulmonar del lado izquierdo del corazón. Los anestésicos inhalatorios son después distribuidos por la sangre arterial a diversos tejidos corporales. La velocidad de incremento de la presión parcial de cada tejido viene determinada por el flujo de sangre arterial propio de cada tejido. Es decir, si el corazón y el cerebro tienen tanto efecto en los anestésicos volátiles, es porque es muy fácil llevarlos ahí. Por esta explicación. Y finalmente, el metabolismo de los medicamentos, que es lo que quiero que quede muy claro. Acá. Realmente tiene que ver con dónde estén. Entonces, fíjense el porcentaje de metabolismo tisular. Yo voy a tener un porcentaje alto con el alotano y por eso ya no. Y por eso tiende a ser también tóxico y puede tener otras alteraciones. El 25% del metabolismo. Pero con los que realmente utilizamos todo el tiempo, que son iso, desflo y sebo, miren, el isoflorano tiene 0.2% de grado de metabolismo, lo que quiere decir que como entra, sale. Es decir, por eso tiene una incidencia de hepatitis fulminante rara. Pero el alotano, que sí tiene un grado de metabolismo tisular mucho más alto, la incidencia sí es mucho más elevada. El que más tiene, y aún así son muy pocos casos de toxicidad hepática por aumento así, una dosis como muy alta de anestésico volátil, es el sevoflurano, y aún así son muy pocos casos en el mundo. Entonces, ¿por qué no tiene, o por qué no pueden, o por qué esta incidencia de hepatitis fulminante o de toxicidad en tejidos? Es porque tiene muy poco grado de metabolismo. ¿Y por qué? Porque son moléculas muy chiquitas que como entran, salen. ¿No? Por ejemplo, se creía hace mucho tiempo que el sevoflurano no se podía utilizar en trasplante renal porque con la mezcla de algunos de la cal sodada para disminuir en la máquina de anestesia la reabsorción de CO2, podía formar lo que se llamaba compuesto A, y ese compuesto A era nefrotóxico. Se demostró que era con un tipo específico de cal sodada y que solamente provocaba daño renal en los pacientes, en las ratas donde se hizo el experimento, y en los humanos nunca se demostró. Pero lo que sí quiero que quede claro es que estos tamaños, estas formas, estos gases tienden a tener muchos lugares donde actúan, pero tienen muy poco metabolismo por las mismas características físicas. Entonces, ya para que ya no nos extendamos más, porque ya me pasé. Yo de esto puedo seguir hablando todo lo que quieran, pero realmente sí es un tema bien complejo y como digo, y no sé también, porque ahora sí no hubo ni una sola pregunta, no sé qué tan claro haya quedado todo. O si ya se durmieron así. Esa concentración de, bueno, en ese caso, por ejemplo, que mostraban el ejemplo del sulfurano, siempre va con ese porcentaje de gases, por ejemplo, el 21% para oxígeno, o sí va, o varía. No, fíjate que tú tienes, este ejemplo es como con el aire, ¿no? Para entender la presión parcial, así como lo haces para hablar de la presión alveolar del oxígeno, ¿no? Que sabes que eventualmente va a ser de 100 en el alveolo. Pero en anestesia, tú generalmente das concentraciones con FiO2 mayores del 35%. Lo que quiere decir que vas a tener una relación entre nitrógeno y oxígeno diferente.
O, por ejemplo, en pacientes muy graves o en pacientes que tienen daño pulmonar o pacientes que pues tú aumentas el FiO2, ¿no? O, por ejemplo, o entran con FiO2 muy alto y tú lo bajas. O puedes dar, por ejemplo, FiO2 del 100%, que no es lo recomendable, pero así a lo mejor no tienes mezcla de gases en tu máquina de anestesia y estás dando eso. Pero al final, si tú tienes 1.5% ahí, sabes cuánto es si estás a nivel del mar o dependiendo de la altura en la que estés. Entonces, es como independiente. ¿Sabes, Mike? Sí, ya. Es correcto. ¿Alguien más? Okay. Es que, fíjense que es tan complicado el tema que por ejemplo, Miller, que sí se interesa como por toda la ciencia, lo trata de explicar, pero acaba sin concluir mucho. Pero sí quiero que se entienda que se utiliza muchísimo la anestesia, ¿no? Si alguna vez han entrado a una cirugía, han visto lo que está haciendo el anestesiólogo y el paciente está intubado, generalmente siempre tiene abierto el vaporizador. ¿Ok? Yo espero que podamos, por ejemplo, que esto yo lo pueda aterrizar cuando ya hablemos al final de los casos clínicos de, por ejemplo, ¿por qué a este paciente le pongo desflorano o sevoflorano o isoflorano? ¿Cómo escojo entre uno u otro? Dependiendo del paciente, qué tanto se va a tardar, qué tan rápido se va a eliminar, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, por ejemplo, con desflorano, yo le cierro y en más o menos unos 4 minutos el paciente puede despertar. Con sevoflorano tardan unos 8 o 10 minutos. Con isoflorano pueden tardar hasta 20. Y si se dan cuenta, tiene que ver con las características físicas del medicamento. Pero es por ahí. Si no se entendió, si no me están dando el avión, también se vale. En verdad es un tema bien complejo. Si quieren leerlo en algún lado y lo volvemos a ver, se vale. Si quieren que nos sigamos con el tema que sigue, tampoco pasa nada. A mis pinches residentes no saben cómo sufren con esto. En verdad. En verdad, en verdad. Doctor, y también hay ciertas dosis, me imagino, porque eso creo que ya a lo mejor es algo más allá, pero para evitar la depresión respiratoria. No, fíjate que, bueno, sí se puede. Generalmente se manejan estos CAMs mínimos y con eso se mantienen muy bien. Por ejemplo, tú puedes tener un paciente ventilando solamente si tiene puro sevoflorano y tienes abierto el vial a unos 2.5 volúmenes por ciento, ¿no? Si le pones más, y de repente, por ejemplo, hay personas que hacen inducciones nada más con sevoflorano, es decir, inducciones inhaladas, no les ponen nada intravenoso, por ejemplo, con los niños es muy, muy, muy común, pero también, digamos que, ¿cómo decirlo? Es más fácil que haga sinergia un medicamento que lo provoque. Es decir, todos los medicamentos inhalados provocan depresión respiratoria, sobre todo de forma sinérgica, pero también, como no están diseñados para eso, no estás esperando tenerlo hasta arriba hasta que de repente el paciente deje de ventilar. Generalmente no pasa. Sí, ok. Sí, gracias. Entonces, vemos ya técnicas de anestesia neuroaxial, es decir, los famosísimos bloqueos la próxima semana. ¿Sí o no? Sí, sí, doctor. Sure. Doc, si Vale. por ejemplo leemos un poquito más del tema y tenemos alguna duda el lunes, podemos hablar de ella. Sin ningún problema. Sin ningún Gracias. problema, sin ningún problema. Realmente traten de leerlo porque sí es un tema bien pesado, bien pesado. Pero si tienen alguna duda lo platicamos con gusto. Yo creo que lo vamos a aterrizar mucho mejor cuando hablemos de casos donde yo aplico directamente, ¿no? O cuando vayan al hospital.
Y para ir al hospital, yo creo que con mucho gusto a partir del lunes los recibo. A Sí, partir doctor, muchas gracias. de la próxima semana. Sí, quien se decida, cuando se decida, obviamente tendría que ser de preferencia en la mañana. En la tarde también tengo con quién encargarlos, pero el movimiento sabroso es en la mañanita. ¿De acuerdo? Ya nada más Ok. avísenme para ponernos de acuerdo. ¿Es de lunes a viernes nada más, doctor? Pero si quieres que también trabaje sábado y domingo, Carmen. No, los de fin de semana son bien culeros. Entonces no quisiera que fueran al hospital el fin de semana. Bueno, no todos, pero el 30% es súper, ¿verdad? Entonces, Gracias. sí, de preferencia, porque si yo quisiera, o sea, porque van a estar conmigo. Porque van a estar conmigo, porque van a meter las manos, porque lo van a ver, lo van a oler. Es diferente a que yo los encargue con alguien. ¿De acuerdo? Sí, doctor. De acuerdo. Bueno, entonces, cuídense harto, pórtense mal, léanle, nos vemos, si tienen dudas de esto, seguimos hablando de esto el lunes, pero si no, vemos ya técnicas de anestesia neuroaxial, que es el bloqueo subdural y el bloqueo peridural, que son las que quiero que entiendan. Porque de hecho vinieron preguntas, preguntas en el Nacional de anestesia. Que nunca habían venido, por cierto, pero bueno. Entonces, cuídense mucho. Sí, doctor, gracias. Está bien. Hasta luego. Doctor, gracias. Cuídense harto. Adiós. Adiós, doctor. Chao.